Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz día del Señor. ¿Cómo están? Bien. ¿Están alegres? Sí. Hoy es el mejor día para el cristiano. Hoy es el día más apreciado para nosotros, es el día más esperado para nosotros y estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de poder estar aquí con ustedes. Ya días no estábamos con ustedes, estaba hablando con el pastor Manuel esta semana y le digo, hermano, en junio del año pasado prediqué sobre los falsos maestros de Tito. Casualmente, providencialmente el Señor me trajo este fin de semana y gracias al Señor por estar aquí. Hermanos, y quiero darles los saludos de parte de nuestra iglesia. Nuestra iglesia Bautista Reformada Antorcha envía saludos a la iglesia y están muy animados de poder verles en la conferencia y estamos orando por la conferencia también, hermanos. Ustedes son parte de nuestras oraciones muy consecutivamente los jueves de la noche, así que siempre están en nuestras oraciones. Estamos muy alegres de estar aquí. Hermanos, vamos a continuar entonces con la clase de fundamentales y estamos en la clase número ¿qué? El pastor envía los documentos de la clase, no sé si él envía la clase. ¿Ah? No, es la segunda. Estamos en la segunda clase de fundamentales. No sé si ustedes tienen el bosquejo de esta clase. En sus chats, no sé si el pastor lo envía. No le pregunté, perdón, pero quería saber si ustedes tienen. No, ok. Entonces estamos en la clase número 2 de fundamentales, ¿ok? Fundamentales es fundamentales porque son las doctrinas que son fundamentales para que una persona pueda abrazar la teología reformada. Es lo que nosotros creemos sobre diferentes doctrinas. Fundamental es como decir una pequeña teología sistemática, es como la confesión más pequeño, o sea, más resumido, más práctico y algo más básico para las personas, para todos los cristianos, ¿verdad? Para todas las personas. Por eso llaman fundamentales, tienen las clases fundamentales que un cristiano debe saber. Hermanos, y como resumen de la clase anterior, ustedes vieron el Evangelio, ¿se acuerdan, verdad? Vieron el Evangelio. Y se han preguntado por qué la primera lección comienza hablando sobre el Evangelio verdadero. ¿Por qué no comenzó hablando sobre la palabra de Dios, sobre otra cosa? ¿Por qué comienza hablando sobre el verdadero evangelio? Bueno, la respuesta es porque hay falsos evangelios. Hay falsos evangelios. Y por lo menos voy a mencionarle 4 falsos evangelios. Está el evangelio falso de la prosperidad, que ofrece salvación para obtener una mejor vida en esta tierra, fama y fortuna. Es un evangelio centrado en el hombre. Está el evangelio legalista, el falso evangelio legalista, que ofrece salvación por medio de la fe más obras. Y está el evangelio también de un Cristo solamente humano, que es de la mayoría de las sectas, que ofrece salvación por medio de un Jesucristo que es un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro, pero no como el Dios eterno encarnado. Y está el falso evangelio de solo creer sin arrepentimiento. Ese falso evangelio que es predicado en muchas iglesias y denominaciones donde llaman a las personas a creer sin llamarlos a arrepentirse, que ofrece perdón y vida eterna sin un arrepentimiento verdadero bíblico. Es por eso lo importante de la clase del evangelio que ustedes vieron el domingo pasado, porque ustedes necesitan, cada cristiano necesita saber qué es el evangelio verdadero, ¿ok? Y vieron por lo menos las 4 partes del evangelio. ¿Quién me dice cuál fue la primera parte que vieron el domingo pasado? El evangelio tiene 4 partes. El pastor habló sobre las 4 partes del evangelio. Y la primera parte le voy a llevar es quién es Dios. El pastor enseñó quién es Dios. Él habló que Dios es santo, que Dios es justo. Recuerden el Salmo, ¿verdad? Que Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Que Él está irado contra el impío. Que la justicia de Dios se revela por medio de Jesucristo. Pero que la ira de Dios está sobre todas aquellas personas que viven en pecado. Entonces, y también la segunda parte que vimos, ¿cuál fue? ¿Quién es el hombre? Recuerden, el pastor habló sobre cuál es el problema del hombre. Y el problema del hombre es que no somos como Dios. Dios no es como nosotros. Ese es el problema del hombre. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y por medio del pastor también vimos
que el problema del hombre va más allá de sus actos inmorales, de sus actos pecaminosos con los que puede hacer diariamente. El problema del hombre va mucho más allá, que va desde el corazón, como vimos en Marcos 7. El problema del hombre no está en los malos frutos que tiene. El problema del hombre está en el corazón. Dice el Señor Jesucristo que de ahí salen todos los malos pensamientos, los adulterios, la ira, la fornicación. Todo de ahí sale y es lo que contamina al hombre. Así que de nada sirven las reformas morales, porque el problema del hombre no son los frutos, es la raíz, es la savia. Y Dios en el Evangelio lo que quiere hacer es cambiar el árbol, cambiar la naturaleza del hombre, para que el hombre no siga dando los frutos que da. Muchas personas piensan que reformar su vida, que cortar los frutos resuelven el problema. Voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, voy a usar droga, voy a dejar de escuchar esta música y la otra. Pero eso no resuelve su problema. Su problema está en su corazón. Usted necesita un nuevo corazón. Necesita nacer de nuevo. Entonces vimos que el problema del hombre es grave. Está corrupto, está muerto en delitos y pecados. Está incapacitado moralmente y espiritualmente para ir a Cristo. Bueno, y eso lo condena al infierno. El hombre nace condenado y va camino al infierno. Esa es la triste condición del hombre, en que el evangelio llega al corazón de un hombre. Pero el evangelio también habla de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a viles pecadores. Eso es la tercera parte del evangelio. El Cristo, el mediador del pacto. Como Cristo es aquel que puede salvar al vil pecador. Como Cristo Jesús y su obra en la cruz de Calvario transforma la vida de la persona, da perdón de pecados y nos da un nuevo corazón para poder adorar y servirlo a Él eternamente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que Jesucristo es la buena noticia del evangelio. Jesucristo es un gran salvador para grandes pecadores. Pero terminó el pastor hablando sobre cuál es la responsabilidad del hombre. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer frente al evangelio? Exactamente, habló de dos cosas el pastor: arrepentimiento y fe. Ese es el llamado bíblico del evangelio. Arrepentimiento y fe. No es solamente a creer. Es un evangelio que llama a las personas a arrepentirse y a creer. Y el pastor, y ustedes tienen los versículos donde la Biblia nos afirma que el llamado bíblico es arrepentirse y a creer en Cristo Jesús. Son cosas completamente diferentes, no son sinónimos. Arrepentimiento y fe no son sinónimos, son palabras diferentes, pero que van inseparables. Es como una línea del tren. Nadie dice las dos líneas del tren, dice la línea del tren. Pero ¿cuántos carriles tiene? ¿Y son separados completamente, sí o no? Exactamente, así es el arrepentimiento y la fe. Ok, entonces hemos visto en la primera parte, hermanos, que cuál es el mensaje verdadero de salvación y su llamado bíblico. Ok, y en esta segunda parte que vamos a ver ahorita, con la ayuda del Señor, contestaremos entonces cómo una persona llega a ser salvo por medio del mensaje que vimos en el capítulo pasado, ¿verdad? En el capítulo número 1 vimos qué es el evangelio, cuál es su mensaje y cuál es el llamado. En esta segunda pregunta sobre la cadena de oro, lo que vamos a responder es cómo una persona llega a ser salvo por medio de ese mensaje. Cómo una persona llega a obtener la salvación por medio únicamente de ese mensaje. Entendiendo, obviamente, el contexto del hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados y moralmente corrupto de pies a cabeza, mente, alma y cuerpo. Todo el hombre está perdido, está corrupto. Y vamos a comenzar con la clase. Este es un pequeño para recordar lo que vieron ustedes el domingo pasado. Entonces la clase número 2 es la salvación, la cadena de oro. Y quiero que leamos Romanos 8:30 como introducción. Hermano Alejandro, ¿puedes leer? Voy a necesitar la ayuda de ustedes en esta mañana con algunos versículos, así que voy a necesitar su agudeza, no mental como hechicero, sino con su agudeza de sus dedos para poder encontrar los versículos. Romanos 8:30, ¿aquí, hermano Alejandro? Voz alta, por favor. ¿Quién había escuchado antes este versículo? La mayoría, ¿verdad? Este es un pasaje muy precioso, hermanos. Pablo está animando a los hermanos en Romanos a poder
pensar en la salvación como una obra de Dios, y nos está hablando y está extendiendo su conocimiento del evangelio para que cada cristiano verdadero pueda entender realmente cómo funciona esa obra de redención en la vida de una persona. Y hay 4 palabras claves en este texto. ¿Quién me las dice? Que están basadas en nuestra clase, pero, uno, correcto, son las 4 palabras claves que vemos aquí. Estos versículos, hermanos, y quiero explicar esto, se han denominado la cadena de oro, porque es una cadena que no se puede romper, hermanos. Ese es lo primero. No es una cadena como es un oro inquebrantable, hermano. Así que cuando hablamos de la cadena de oro, es una cadena de oro porque es inquebrantable. Y como es inquebrantable, hermanos, nos ofrece a los cristianos una gran seguridad al describir las etapas inseparables de la obra de salvadora de Dios en la vida de una persona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos decir cuando dice la cadena de oro. Entonces, este versículo nos ofrece seguridad cuando hablamos de nuestra salvación, nos ofrece seguridad personal de nuestra salvación, nos ofrece confianza y tranquilidad a la hora de evangelizar, y nos ofrece también, hermanos, así que este versículo es una gran bendición para cada cristiano, y que esperamos que después de esta clase sea de mayor bendición para ti, hermano. ¿Ok? Así que después de ver de una manera general este versículo, este pasaje muy importante de Romanos 8:30, comenzamos con nuestro primer punto. Vamos a comenzar con el primer punto. La primera palabra clave del versículo, ¿cuál es? Predestinó. Y vamos a volver a leer el texto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a este llamado, justificó hasta ahí, hermano. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es la definición. ¿Qué es la elección? Cuando hablamos que Él eligió, hablamos de una elección. ¿Qué significa la elección? En el término de la salvación, obviamente, ¿verdad? Amor, usted puede leerlo. Usted tiene el... sí, no la han visto. Ok, voy a leerla yo la definición. La elección es un acto de Dios antes de la creación, en el cual Él elige a algunas personas para salvación, no por algún mérito previsto en ellos, pero solo debido a su buena, soberana voluntad. Ok, esa es una definición de Gruden, muy precisa y muy corta. Siempre es importante cuando hablamos de definiciones, dar definiciones cortas y precisas. Amados, la doctrina reformada de la predestinación significa, hermanos, que desde toda la eternidad Dios conoció de antemano a sus elegidos. Hermanos, la idea es que Dios tenía el conocimiento de la identidad de cada uno de sus elegidos antes de ser creados. O sea que no solo nos conoció desde siempre en el sentido de tener el concepto previo de la identidad de una persona. ¿Ok? No es eso lo que dice el texto, sino que también nos conoció en el sentido de amarnos, de amarlos a estos que predestinó. Cuando Él dice a estos que Él predestinó, tiene la idea que a estos Él conoció, a estos Él amó, no con un conocimiento previo, como un conocimiento general, sino de un conocimiento íntimo. Es un amor hacia esta persona. La doctrina, hermanos, reformada de la predestinación cree que todos aquellos a quienes Dios ha conocido así, o sea, los amó de antemano, también los ha predestinado para ser llamados internamente, para ser justificados y para ser glorificados. ¿Ok? Dios en su soberana voluntad hace que se lleve a cabo la salvación de sus elegidos y solo de sus elegidos. Así que el hombre llega a la fe, hermanos. Entonces eso es lo que estamos contestando. ¿Cómo el hombre llega a obedecer el evangelio? ¿Cómo el hombre llega a obedecer el capítulo número 1, ¿verdad? El evangelio. ¿Cómo el hombre llega a la fe? Bueno, llega a la fe porque Dios lo eligió de antemano.
porque Dios lo escogió de antemano. O sea que la salvación no comienza cuando el hombre cree. La salvación comienza cuando Dios lo predestinó, lo eligió de antemano, lo conoció, lo amó de antemano. Ahí comienza la salvación. La obra redentora de Dios en la vida de los escogidos no comienza cuando el hombre cree. Comienza cuando Dios lo escogió en la eternidad, lo eligió. Y vamos a ver dos versículos por lo menos de cada pregunta, hermano. No podemos leer todos los versículos. Entonces vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Amor, puede leerlo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre y santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sí, voy a leer Hechos 13:48, sí, que pueden anotarlo, Hechos 13:48. Estos son versículos que apoyan lo que yo acabo de decirles, que Dios elige desde antes de la fundación del mundo para que las personas en un momento, que vamos a ver en el llamado, lleguen a la fe. Dice Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, y dice que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos los que quisieron en ese sentido, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Debemos recordar, hermanos, que hay tres perspectivas de la elección de Dios en salvar pecadores. Cuando hablamos de la elección de Dios, yo sé que muchas personas llegan a una iglesia bautista reformada con preconocimiento sobre esta doctrina. Y rápidamente voy a pasar cuáles son las doctrinas, las enseñanzas más comunes sobre la elección. Número 1, es una elección basada en la previsión, que eso es lo que se escucha normalmente, ¿verdad? Que Dios elige a base de una fe prevista. Él ve que una persona va a ir a Cristo, entonces Él lo va a escoger. Esa es la más común, probablemente es la que más común la mayoría de iglesias enseñan. Entonces estas personas creen que ese hecho soberano de Dios por el cual, por gracia, Él escogió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que sabía de antemano que iban a aceptarlo a Él. ¿Ok? Entonces, y la segunda, es la elección colectiva. ¿Ok? O hay otro grupo de personas, en esta postura, estas personas afirman que no podemos hablar de individuos, de personas concretas que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Estos piensan, si no solamente de la iglesia como la elegida, semejante, estando todos en Cristo. Cuando un individuo cree en Cristo es colocado en ese grupo elegido. El elegido es el grupo, la iglesia, no personas individuales. Entonces se les puede llamar elegidos en la iglesia, no elegidos particularmente. Y quiero que entiendan bien, he sido claro, ¿verdad? La elección tiene que ver con esa elección que la mayoría piensa que es basada en la previsión de Dios. Dios vio de antemano algo y por eso lo hace. Nosotros no creemos eso, ¿verdad? Quiero ser claro. El otro, sí, es más fácil lo que dije yo, ¿verdad? Sí. Pero el punto es, la tercera es nuestra enseñanza, lo que nosotros creemos realmente de la elección, que es una elección individual y pretemporal. ¿Ok? Es individual y pretemporal. Esa es la postura reformada. En este punto de vista, la elección, hermanos, como hemos visto, es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito previsto de antemano en ninguno de las personas que Él elige a cierto número de hombres para ser los recipientes de la gracia especial eterna de salvación. Berkhoff, Teología Sistemática, dice eso. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Si tú estás aquí, eso es lo que tú crees, me imagino. O estás en camino a creerlo. Ok, espero. Entonces, vamos a seguirle con la siguiente pregunta rápidamente. La siguiente pregunta, pastor, solo quiero una pregunta. Ellos no tienen las preguntas del... Sí, ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que la doctrina de la elección desde la postura reformada refuta la idea de la salvación por obras? ¿Cómo es que nuestra teología, que nuestro entendimiento de la elección refuta completamente la idea de una salvación por obras?
Y se las voy a decir por 4 puntos, ¿ok? Si pueden anotar, sería excelente. 1, porque es un acto de Dios pretemporal. Número 1. Eso quiere decir que es antes de la fundación del mundo. Si es antes de la fundación del mundo, ¿tiene algo que ver el hombre? No, es antes de... O sea, ese punto derrumba una elección por mérito humano. Número 1. Número 2, es un acto de Dios incondicional. Esa es la segunda verdad que encontramos en la elección. ¿Por qué? Porque el acto de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada en la criatura que influya en la decisión de Dios. Es incondicional porque no depende de quién recibe esa elección, de quién recibe ese amor. Es absolutamente de parte de Dios. Número 3, ¿por qué refuta la postura de la elección reformada a una salvación por obras? Número 3, porque es el acto de Dios basado únicamente en su gracia. Porque es una salvación por gracia. O sea, si es por gracia, automáticamente o implícitamente significa que es inmerecida, que el hombre no la merece. O sea, si no la merece, no puede hacer absolutamente para ganar algo. Nadie puede hacer algo para ganar lo que no merece. Así que es la doctrina reformada de la elección refuta también por ese punto. Pero número 4, y el más importante, porque es un acto, como he repetido en los últimos 3 puntos, es un acto de Dios, no es un acto del hombre, ¿ok? Ese es el punto más fuerte en realidad, porque es un acto de Dios. Entonces, la doctrina reformada de la elección es una doctrina que glorifica y magnifica la gracia soberana de Dios y la buena voluntad de Dios en salvar viles pecadores. Entonces, ¿cuál es el primer camino que toma el ser humano para poder llegar a obedecer el evangelio? Debe haber sido primero elegido, ¿ok? Ese es el primer paso, esa es la cadena de oro. Comienza con la elección eterna de Dios a sus elegidos. Número 2, ¿cómo responde el apóstol? Pregunta número 3, ¿cómo responde el apóstol Pablo a la objeción de que la elección no es justa? ¿Ok? Y esta es una objeción que no solamente se la dijo creo que es un debatiente imaginario que Pablo está hablando aquí en Romanos para poder enseñar sobre esta doctrina. ¿Ok? ¿Cómo responde Pablo a esa objeción que no solamente estaba respondiendo en aquel momento, sino que hoy en día, ¿verdad? Cuando la gente escucha la doctrina de la elección reformada, ellos dicen que eso no es justo. ¿Cómo es eso, Pablo, de que Dios elige a uno y a otros no? Eso es la mayor injusticia del mundo. ¿Cómo el Señor responde a esta objeción? Espero, posiblemente hay alguien aquí que piensa así. Bueno, Dios te quiere responder esa objeción con este versículo. Romanos 9:14. Romanos 9:14. Hermano Alejandro, ¿puedes leerlo? El 15, dame perdón. Sí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de lo que yo me compadezco. El 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Según este pasaje, la elección soberana de Dios, ¿qué manifiesta en Dios? ¿Injusticia o misericordia? Misericordia, hermanos. Esto es muy importante. Esta clase es muy importante, hermano. En la clase número 2 es tan importante como la 1, pero es muy importante. Debemos ver la elección de Dios, hermanos, como un acto de misericordia, no de injusticia de Dios. Oigan bien, debemos ver la elección de Dios como un acto de misericordia y no de injusticia. Recordemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores y por consiguiente hemos perdido todo el chance, toda la posibilidad, hermanos, de estar y de disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Así de sencillo. Todas las personas que nacen somos pecadores y nacemos camino al infierno, condenados al lago de fuego. Ese es el destino eterno de todos los seres humanos si Dios no interviniera en la humanidad. ¿Ok? Todos desde que nacemos estamos condenados, dicen las Escrituras. Así que, hermanos, así que Dios en su gracia soberana toma a algunos de los que van justamente al infierno y decide mostrarles misericordia, eligiéndolos para ser parte de su pueblo y glorificarse él mismo salvando pecadores, que lo único que merecemos es el infierno eterno. Cuando Dios interviene en el tiempo
y escoge a aquellos viles pecadores que van justamente al infierno y los rescata y les salva. ¿Cómo se llama eso? ¿Injusticia o misericordia? Es misericordia, hermanos. La elección de Dios, la obra de salvación de Dios y la elección eterna de Dios solo puede ser vista con ojos de misericordia, hermano. No hay injusticia en Dios. Es justo. Si Él hubiera querido mostrar justicia realmente, ninguno de nosotros estuviéramos camino al cielo ahorita. Todos deberíamos estar en el infierno. Si Dios fuera un Dios que solo manifestara justicia, todos nosotros estaríamos ahora mismo posiblemente en el infierno. Pero gracias a Dios que Él es grande en misericordia. Segundo punto. Vamos rápidamente, hermanos. Segundo punto. Vamos a volver a leer Romanos 8:30. ¿Ok? ¿Quién me lo quiere leer? En cada punto vamos a leerlo porque necesito que se aprendan este versículo. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. En este segundo punto nos vamos a enfocar en la segunda palabra importante. ¿Cuál es? A los que llamó, ¿verdad? Los que llamó. A eso nosotros le llamamos, a este llamado, hermanos, que encontramos en la cadena de oro, nosotros, en la teología reformada, le llamamos el llamado eficaz. ¿Ok? El llamado eficaz. ¿Qué significa eso, hermano, del llamado eficaz? Bueno, la definición corta del llamado eficaz es esta. Es el llamado que introduce a los hombres a un estado de salvación y por tanto es eficaz. John Murray, redención realizada y aplicada. Ok. Algo que debemos entender, queridos hermanos, es algo. ¿Cuál es la condición que el Evangelio encuentra a un hombre? Su condición moral. Muerto, corrupto. Y espiritual, ¿cómo lo encuentra el Evangelio? Muerto. O sea, el Evangelio encuentra al hombre en dos situaciones. Lo encuentra moralmente corrupto y espiritualmente muerto. Así encuentra Dios al hombre en el Evangelio. Con este grave problema, con estos dos problemas. El hombre es moralmente corrupto, moral y éticamente corrupto y espiritualmente muerto. Por consiguiente, el hombre no puede ir a Dios, no puede ir a Cristo, no quiere ni puede hacer ningún bien espiritual. Él no quiere ir a Cristo, él ama su pecado. El hombre no quiere ir a Dios. ¿Ok? Eso dice la Biblia. Entonces, para que una persona pueda llegar a ser salvo, a confiar en el Evangelio, a arrepentirse de sus pecados, debe Dios introducirse en el hombre humano. Dios tiene que interferir en el corazón del hombre. Y eso comienza con la elección. Dios lo elige en la eternidad. Pero en el llamado eficaz significa que esa elección se hace evidente en el tiempo y el espacio. La elección es en la eternidad donde no hay tiempo y espacio. La llamado eficaz se ocurre en el tiempo y en el espacio, en un tiempo específico, cuando Dios aplica el evangelio en el corazón de un hombre. Ese llamado eficaz. Y podemos ver, hermanos, que la Biblia, podemos encontrar dos llamados en la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos del llamado, del evangelio. Hay un llamado que es llamado general y un llamado eficaz, ¿ok? No es lo mismo el llamado eficaz que el llamado general, ¿ok? ¿Cuál es el llamado general, amor? Cuando todos los hombres escuchan el Evangelio. Así es cuando el pastor se para aquí y todos los domingos está llamando a los incrédulos a arrepentirse y a poner su fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos lo hacen después de ese llamado? ¿Verdad que no todos lo hacen? Lamentablemente. Bueno, ese es el llamado general. El llamado general es cuando se proclama el evangelio y se hace un llamado a todos a venir a Cristo Jesús en arrepentimiento fe. Eso es un llamado universal para todos y para toda clase de personas, ricas, pobres, blancos, negros, inteligentes, simples, de toda lengua, raza y nación. Ese es el llamado. Dios nos manda a llamar y proclamar el evangelio, llamar a todos a arrepentirse de sus pecados, pero lamentablemente no todos van, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a diferencia del llamado eficaz del que estamos hablando nosotros, hermanos, en el llamado general todos escuchan el llamado, pero no todos responden con arrepentimiento y fe. Todos escuchan, ¿sí o no? Pero no todos responden. El llamado eficaz hace, escuchen bien, hermanos,
que por medio del Espíritu Santo un hombre nazca de nuevo, cambiando su estado moral y ético, pero también dándole un nuevo espíritu. Porque el problema del hombre, como hemos hablado en toda la clase, hermanos, natural, inconverso, no es solo un problema moral, sino que también es un problema espiritual. El hombre es moralmente corrupto, corrompido, pero también es espiritualmente muerto. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Es por eso que en el llamado eficaz el hombre nace de nuevo. Dios hace que nazca de nuevo por su palabra, por medio del mensaje de la clase 1, ¿verdad? Por medio de ese mensaje verdadero del Evangelio, Dios hace que una persona nazca de nuevo. Y en ese momento, la moral y la ética del hombre es cambiada definitivamente. Y también no solamente la moral y ética es cambiada, sino que se le es implantado un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Y solo así estas personas pueden responder al Evangelio. ¿Por qué? Solo así. Porque ahora ellos pueden ver quiénes son. Antes no miraban quiénes éramos. Yo no miraba quién era yo, hermano. Yo estaba moral y éticamente corrupto. Lo malo para mí era bueno. Y lo bueno para mí era malo. Aborrecía a Dios. No miraba gracia en Dios. No miraba la hermosura de Cristo. Necesitamos un nuevo corazón para poder ver no solamente mis pecados, mi maldad, sino también para ver que en Cristo hay esperanza. Para poder, no solamente ocupo esa moral y ética cambiada, para poder ver mi maldad y mi pecado. Si esa moral no es cambiada, nadie puede ver su maldad y su pecado. Porque lo ve bien, recuerden. Yo hablo con mi esposa y lloro recordando que en mi Facebook yo ponía prácticamente casi la droga y publicaba lo que hacía. ¿Por qué? ¿Y por qué alguien hace eso? Porque piensa que es bueno. ¿Quién piensa eso que es malo y lo va a publicar? Yo pensaba que era la estrella del mundo, que era lo mejor del mundo. Estamos muertos, estamos moralmente y éticamente destruidos. Pueden creer la claridad de la mente de un hombre estando sin Cristo. Pero también espiritualmente no tiene vida. Entonces necesita vida también, ¿ok? Entonces, si no es por el llamado eficaz, hermanos, jamás podría una persona ir a Cristo como su Señor y Salvador. Jamás. ¿Por qué, hermanos? Recuerden cómo encuentra Dios al hombre. Moral y éticamente corrupto y espiritualmente muerto. Necesita de una obra de Dios. ¿Ok? Como resumen, amados, aunque entendemos que es solo por medio de Jesús. Ok, esto es algo claro. Solamente por medio de la fe en Cristo una persona puede ser salvo. Solamente por la fe en Cristo. ¿Ok? Una persona puede llegar. Pero para llegar a esa fe en Jesucristo, Dios ha obrado un camino para nosotros. Nuestra salvación no comienza, hermanos, cuando creímos, y lo vuelvo a repetir. Nuestra salvación comenzó en la eternidad cuando Dios nos eligió. Ahí comienza nuestra salvación. Pero después que nos eligió en la eternidad, nos llamó en un tiempo y espacio por medio del Evangelio. De su palabra, en un punto de nuestra vida. Y por el poder del Espíritu Santo, hermanos, gracias al Señor y su misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Para poder ver realmente las verdades. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es el único camino para ir al cielo? Amados, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un acto que es seguro. Por eso se llama la cadena de oro, hermanos. Esto no va a fallar. Si alguien fue elegido por Dios, ha sido predestinado por Dios, será llamado en el tiempo. 100%. Pero eso es una obra que es absolutamente de Dios. Tercer punto, rápidamente. Romanos 8:30. ¿Quién me puede leer alguien más ese versículo? Aparte de lo que han leído. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en este tercer punto? Justificó. Bueno, ¿qué significa esto que Dios justifica al hombre? ¿Qué significa esto de la justificación? Cuando hablamos hablando de la obra de la salvación de una persona. Ok, la justificación, hermanos, ¿qué no es? No es Dios infundiendo justicia moral a una persona. ¿Ok? La justificación no es un acto moral. Escúchanlo bien y quiero que lo apunten. La justificación
no es un acto moral en una persona. La justificación es un acto legal en una persona. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que en la justificación Dios declara legalmente justo a un vil pecador merecedor del infierno. Es un término que es judicial, es un término que se utiliza en los juicios para declarar culpable o inocente a una persona. Entonces, la justificación es un término legal, es una declaración legal en los cielos que Manuel Cherán es declarado justo a pesar de quién es él. Eso es la justificación. O sea, no es un acto moral. En la justificación no cambia la moral de Cherán, de ninguna persona. Cambia su situación legal en el cielo. El cambio moral no la da la justificación. ¿Qué da el cambio moral, amor? La santificación. En la santificación Dios cambia la ética y moral de una persona. La vuelve justa, recta. En una persona completamente nueva. En la santificación sí hay un cambio moral. En la justificación es una declaración legal. Esto es muy importante que ustedes manejen estos términos. ¿Ok? No es que la justificación hace justo a una persona. Lo hace una persona recta. No, lo declara justo delante de Dios en base a la obra de Cristo, del Evangelio, recuerden. ¿Ok? Entonces, la definición es un acto legal de Dios instantáneo en el cual declara que nuestros pecados son perdonados y de cómo nos pertenece la justicia de Cristo a nuestro favor, en nuestra cuenta en el juicio de Dios. Así nos declara justificados delante de Dios. Teología sistemática de Gruber. Y vamos a ver dos versículos rápidamente para que apoyemos lo que estoy diciendo. Vamos a ver no tengo la cita. Ok, sí, Gálatas 3, 5 al 9, pero yo lo voy a leer Gálatas 3, 6, para que entendamos cuál es la idea de la justificación. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, poner su fe en Dios, a él le fue suficiente para ser declarado justo delante de Dios. No, Abraham no cambió la moral de Abraham en ese momento. Recordemos quién era Abraham. Abraham era un pecador igual que nosotros, merecedor de la justa ira de Dios. Es salvo por gracia. Abraham no fue salvo por obra, fue salvo por la fe. La salvación de las personas siempre ha sido desde Génesis 3:15 hasta el último día de esta tierra por la fe, por la gracia de Dios y solo por medio de Jesucristo. No hay una salvación en el Antiguo Testamento y una salvación en el Nuevo, como muchos creen. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo Jesús. No es por las obras. No es que, como muchos piensan, hay una clase de salvación en el Antiguo Testamento. No. Abraham creyó, ¿por qué? Porque era bueno. No. Creyó a Dios. Creyó lo que él le dijo y obedeció. Creyó, tiene la idea de que él confió, que él obedeció a Dios, que él depositó toda su confianza en ese redentor que vendría, que iba a salvar al pueblo de Israel y a todas las familias de la tierra serían bendecidas por él. Él creyó por eso, por poner su confianza en el redentor. Y dice que fue contado por justicia. Eso le fue contado por justicia, no sus obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a avanzar rápidamente y vamos a ver la siguiente pregunta que dice el cuestionario. En base al siguiente texto vamos a contestar dos preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el texto que encontramos aquí? Romanos 3, 21 al 26. ¿Quién lo puede leer? Romanos 3, 21 al 26. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la vida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es delante de Jesús. Amén. Qué hermoso texto, ¿verdad? Para hablar sobre la justificación. ¿En qué base recibe alguien la justificación, hermano, según este texto? ¿En base de qué? ¿Pastor? En base de la fe en Jesucristo, correcto. Recuerden que cuando hablamos siempre de la fe no salva a nadie. Lo que salva es donde tenemos depositada nuestra fe. La fe es el conducto, nada más. ¿Ok? Entonces nosotros somos salvos por poner nuestra fe, nuestra confianza únicamente en Jesucristo. Es por eso que una persona puede llegar a ser justificado delante de Dios. Entonces, es en base ¿a quién? A la fe en Jesucristo, no a las obras, ¿verdad? Recuerden cómo dice el texto. Siendo justificado, o sea, recuerden, declarado justo delante de Dios por medio de la fe, gratuitamente. O sea, no por obras, no por obras, la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el contraste de la justificación que yo les estoy explicando? En contraste ahora a Romanos 3, 27 y 28. Hermano, puedes leerlo, hermano Alejandro. Ahora 2 versículos adelante, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, ¿cuál es el contraste? Que muchos piensan en una justificación por medio de obras y otros una justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero el que piensa, dice la palabra de Dios, que puede ser justificado por medio de las obras, está perdido. Porque la fe no viene por las obras. No, digo, la justificación no viene por las obras, viene por la fe. Sin obras de la ley, dice, sin obras de la ley. Entonces, es una locura para una persona. Si tú piensas así, amigo, en esta mañana, piensas que por venir a la iglesia todos los domingos, si piensas que por ser miembro de Iglesia Estandarte de verdad, si piensas que por dar el diezmo, por tomar la cena del Señor, si por leer la Biblia, si por orar, si por tener una moral externamente religiosa, vas a ir al cielo, estás completamente perdido. La salvación es únicamente por la gracia de Dios en la fe en Cristo Jesús. Solo es por la fe en Cristo Jesús. Y muchos aquí nos van a decir, no, sí, yo no creo por la salvación por obra. Pero cuando le preguntamos, ¿y por qué vas a ir al cielo? Ah, no, porque tengo 30 años de estar yendo a la iglesia. Ah, porque tengo una vida, no soy adúltero, no soy borracho, no soy alcohólico, no soy drogadicto. ¿Y en qué está basando su salvación él? En obras. Va camino al infierno esta persona. Mi salvación no es por lo que yo era antes, es por lo que Dios hizo por mí. Eso es la salvación. Cuarto y último punto, vayamos nuevamente a Romanos 8:30 para finalizar. ¿Quién no puede leer? Nuevamente, alguien que no lo ha leído, Romanos 8:30. A los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, muchas gracias. Entonces, vemos que la culminación de la obra redentora de Dios termina ¿dónde? En la glorificación. ¿Dónde comienza la obra de redención? En la elección, en la predestinación, en la eternidad, recuerden. ¿Dónde se hace evidente esa obra de salvación en una persona? En el llamado eficaz, cuando nace de nuevo y pone su fe en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados. Es ahí donde se hace efectiva esa salvación. Pero esa salvación se va a ver completa y eternamente manifestada, ¿a dónde? En la glorificación, porque a pesar de que ahora somos salvos por la gracia de Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados, aún tenemos un pecado remanente. Aún no somos completamente salvos, completamente redimidos, aunque sí de nuestros pecados 100%, pero todavía tenemos un pecado remanente. Por eso la consumación de la redención es en la glorificación. ¿Y qué es eso? Bueno, la glorificación es la fase final de la aplicación de la redención. Es la fase final de la aplicación de la redención. Es lo que se lleva a la finalización del proceso. Ese proceso que inicia en el en la eternidad, con la elección, en el tiempo con el llamado eficaz. Y de hecho, en la culminación, es la culminación de todo el proceso de la redención, desde la elección hasta la glorificación.
Redención realizada aplicada a John Murray. ¿Ok? Y voy a leer 2 versículos. ¿Quién me puede leer Apocalipsis? Apocalipsis 2, 1 al 8. Y no, 21, sí. Apocalipsis 21, 1 al 4 primero. Número 1. Puede leerlo, amor, se lo tiene. Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos estamos esperando la glorificación, hermano? ¿Cuántos estamos esperando? No habrá más llanto, o sea, no habrá más pecado. ¿Qué es lo que nos trae el más dolor al cristiano? Nuestro pecado. Gracias al Señor va a haber una glorificación. Es lo que esperamos cada cristiano. Un momento, y la glorificación, lo hermoso no es que no vamos a llorar. La glorificación, lo hermoso no es que vamos a andar en calles de oro. La glorificación no es que vamos a tener mansiones celestiales. Muchos quieren morir porque quieren hacerse ricos, irse al cielo, hacer ricos allá. No, esa no es la glorificación, hermano. ¿Saben cuál es la glorificación? Verdadera. Es estar con Cristo eternamente. Cristo es lo más hermoso en el cielo. Cristo es lo más precioso en la eternidad. No las calles de oro, no son los mares de cristal, no son las mansiones. Quien quiera ir al cielo por eso va a recibir el infierno como recompensa. Es serio, te lo estoy diciendo en serio. Si tú crees que quieres ir al cielo por eso, vas a encontrarte con el Satan, con el infierno, con el lago de fuego cuando mueras. Porque para el cristiano lo más importante del cielo es Cristo. Él es nuestro mayor galardón, nuestra mayor glorificación. Es lo que cada cristiano quiere obtener cuando moramos y cerremos nuestros ojos aquí. Estar con Cristo eternamente. Y estar con Cristo, ¿saben cuál es la verdadera bendición? Que seremos como Él es. Le veremos como Él es porque seremos como Él. No habrá pecado en nosotros. No habrá que lamentarnos. No habrá una oración llena de pecado. No habrá un servicio lleno de pecado. No habrán pensamientos llenos de pecado. Todo será glorificado. Todo será perfecto, transformado. Y otro versículo que me gustaría que leyeran es Filipenses 3:20 al 4:1. Alejandro. 3:20 al versículo 4, versículo 1, hermano, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual también tomará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y gloria mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Esa es la verdadera glorificación. Comienza en que nosotros no somos de esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por eso nadie puede esperar el cielo como recompensa si ha vivido aquí como un morador de la tierra. El que espera el cielo, el que espera... El pastor Sharon en un sermón habló cuando venía de El Salvador. Dice que él deseaba estar en su tierra. Que él deseaba llegar a su tierra. Él iba a sentir seguro, aunque fue diferente, ¿verdad? En la práctica, la sensación del pastor con las situaciones de nuestro país, pero en realidad queremos estar en nuestra tierra. ¿Quieres tú estar en el cielo con el Señor? ¿Quieres tú glorificar y servirle por toda la eternidad? ¿Quieres tú amar a tus hermanos eternamente? Pero no podemos amar a nuestros hermanos aquí en la iglesia. ¿Cómo pensamos poder estar en el cielo amando a ellos eternamente? Debemos empezar aquí, hermanos, a vivir la glorificación. Debemos empezar aquí a confiar, a entender que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. No es el que vive para esta tierra recibirá como recompensa el infierno. El que vive para la eternidad recibirá como recompensa a Jesucristo. No es porque es por obras,
sino que es la evidencia que somos ciudadanos del cielo. Quien es ciudadano del cielo quiere invertir en el cielo, quiere estar en el cielo, quiere llevar a otros al cielo. Esa es la evidencia de alguien que es un cristiano verdadero. Alguien que no es un cristiano verdadero va a estar enfocado en las cosas de este mundo. En sus negocios, en su dinero, en su propio cuerpo, en cualquier cosa, pero menos en Cristo y en servirle. No, yo al cielo quiero ir cuando me muera. Yo aquí yo quiero estar en mi rollo. Yo quiero hacer lo que yo quiera aquí. Hasta en el cielo voy a hacer lo que Dios quiere que... No. El que piensa así va a recibir el infierno como recompensa. Porque está mostrando en la tierra que es ciudadano de qué. ¿De la tierra o es del cielo? Es que el que es ciudadano del cielo tiene su mente puesta en el cielo. Como el pastor Cherán tenía puesta su mente en llegar a Honduras. Yo quiero llegar a mi tierra, yo quiero estar ahí, quiero estar con mi familia, hay un deseo para estar ahí. Y ese deseo se hace evidente aquí en la tierra. Entonces, hermanos, examinemos nuestras vidas, cómo estamos. Porque no podemos esperar la glorificación cuando vivimos como moradores de la tierra, centrados en nosotros mismos y en las cosas de este mundo, y no en las cosas del Señor y del cielo. Digo el Señor, poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Porque en donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Está en el cielo con Cristo? ¿O está aquí en la tierra con el dinero y con tus deseos, con tus metas personales? Que el Señor nos ayude, hermanos. Hemos finalizado esta clase. Espero lo haya hecho en tiempo récord. Pero el punto, hermanos, que hemos visto el día de hoy, ¿ok? En la clase número 1 vimos cuál es el mensaje verdadero del Evangelio. En esta clase respondemos otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo una persona puede llegar a la fe en Cristo por medio de ese mensaje? ¿Cómo es que una persona llega a ser salva? Bueno, ¿cómo comienza esa salvación? ¿Alejandro? ¿Ah? ¿Cómo comienza? Con la elección de Dios, eligiéndonos, amándonos a personas con nombre y apellido en la eternidad desde antes que habernos creado. Ahí comienza la salvación. Pero es que pero esto es muy importante. Nadie es salvo por ser elegido. Escúchenlo bien. Nadie es salvo por ser elegido. Es salvo por la fe únicamente en Cristo Jesús. El camino de esa salvación comienza en la eternidad. ¿Se hace efectivo a dónde? El segundo punto. Con el llamado eficaz. Con el llamado eficaz Dios aplica el nuevo nacimiento en nosotros y nos hace que eficazmente respondamos al Evangelio. El que se le aplica a ese llamado eficaz, que nace de nuevo, nadie puede nacer de nuevo y no ir a Cristo. O sea, el nuevo nacimiento tiene un propósito, ir a Cristo. O sea, todo el que nace de nuevo va a ir a Cristo, pero nadie va al cielo por haber nacido de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo primero que le dijo es, si no naces de nuevo, no puedes entrar. No puedes ver, estás ciego. Necesitas el nuevo nacimiento para ver. Y obviamente para entrar, porque sin fe es imposible entrar. Pero sin haber nacido de nuevo, no podía poner su fe en Cristo Jesús. Entonces nadie es salvo ni por nacer de nuevo, ni por haber sido elegido. Es salvo por la fe en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Pero estoy hablando del camino que llevamos a hacer eso, ¿verdad? Y en tercero, después de que un hombre nace de nuevo, es cambiada su moral y su ética, y es puesto un espíritu nuevo, y ahora puede ver su pecado, arrepentirse de ellos, y ir a Cristo Jesús. ¿Qué pasa en ese momento en los cielos? Estamos declarados legalmente por la obra de Cristo a favor de nosotros. No somos cambiados moralmente, somos declarados justos legalmente. ¿Ok? Y por último esperamos que la glorificación es aquí donde culmina. Aquí hay mucho más que hablar dentro de esa cadena de oro. Pero el punto es que nosotros como cristianos debemos entender bien cómo se desarrolla la obra de redención en mi propia vida, en mi propia salvación. Cuando el Señor me salvó, yo no estaba buscando al Señor, hermanos. Yo estaba en mis pecados, en mis vicios y pecados cuando el Señor me salvó. Por medio del Evangelio. Yo no me levanté siendo un cristiano de la nada. No, yo llegué a Cristo por el Evangelio. Es así como aplicó el Señor ese llamado eficaz. Por eso debemos predicar. Ok, ¿y cómo finaliza esto? ¿Cómo debe cambiar este entendimiento en nuestra propia vida como cristianos? Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Recuerde que nadie va a ser salvo por ser elegido. Va a ser salvo por escuchar el Evangelio. Es ahí donde se aplica. Nosotros debemos predicar a toda lengua y de toda tribu y nación el mensaje del Evangelio. Porque es el único mensaje que salva a las personas. ¿Cómo una persona va a saber que es elegida? Porque ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la evidencia que una persona ha sido elegida.
¿Cómo quieres estar? Ajá, pero hay muchas personas que se quedan en la iglesia y tienen 20 años, 10 años de estar en fundamentales, de estar escuchando sermones. ¿Y por qué no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe? No, porque yo soy uno de los elegidos. Y yo sé que estoy seguro que Dios me ha elegido y Él me va a salvar en un momento. Esa es mentira del diablo. Y vas camino al infierno si piensas así. Estás burlándote de la gracia de Dios pensando así. Tú debes responder, eres moralmente responsable de responder hoy mismo y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo voy a saber, pastor, que soy el elegido? Porque estás siguiendo a Cristo, porque has abandonado tus pecados, porque ahora amas a Jesucristo más que todo en este mundo. Esa es la verdadera razón. Sigue a Cristo y al final tendrás una gran recompensa, estar con Él eternamente. Oremos, hermano. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta clase número 2, Señor, que es una gran bendición para nosotros, Señor, y ver cómo es que podemos nosotros, cómo llegamos nosotros a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cómo es que pudimos arrepentirnos, ver nuestra maldad, nuestro pecado. Cómo es que llegamos a ser salvos, Señor, por medio de ese mensaje verdadero del Evangelio. Y es por medio de esa elección eterna, Señor. Gracias por habernos elegido. Y es una elección incondicional, no depende de nosotros. No hay nada bueno en nosotros, solo pecado. Lo que había en nosotros era más bien excusa para no vernos, nunca. Pero así tú nos mostraste misericordia, Señor, y nos salvaste, nos elegiste, nos amaste, Señor, con un amor incondicional y eterno. Y en tiempo nos llamaste, nos aplicaste el Evangelio en nuestro corazón, nos hiciste nacer de nuevo para poner nuestra fe en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero como cristianos esperamos la eternidad, la glorificación. Pero queremos esperarla con mi vida, Señor. Queremos esperarla no con pensamientos, sino con mi propia vida. Que mi propia vida refleje que espero estar contigo, Señor. Ayúdanos a vivir como ciudadanos del cielo, no como moradores de la tierra. Ayúdanos a predicar el Evangelio, porque nadie se va a salvar aparte del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, también a descansar en la justicia que ha sido imputada en nosotros, la justicia de Cristo. Y no luchar con una seguridad falsa de salvación. Y no tener una seguridad puesta en mi forma de vivir, ni en mi forma de ser religioso. Ayúdame a poner mi confianza solamente en la obra de Jesucristo. Señor, gracias por estos hermanos, bendícelos, obra en esta iglesia, Señor, sigue salvando pecadores y sigue edificando a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.